¿Sabías que te puedes quitar todas las deudas, hipoteca, coche, todo tipo de crédito personal? Conoce la ley que te da la segunda oportunidad en España. ¿Estás agobiado de tantas deudas y no llegas al final del mes? Con esta ley puedes empezar desde cero. ¿Cuáles son las ventajas de esta ley? Cancela el 100% de las deudas. Puedes eliminar las llamadas estas que tantos daños nos hacen constantemente pidiéndonos el dinero. También sales del fichero de los morosos y de esta forma puedes de nuevo ir a los bancos y pedir un nuevo crédito. ¿Cuál es el primer paso para acogerse a esta ley de segunda oportunidad? Lo primero es buscar un buen abogado para que te llene todo el formulario de esta ley de segunda oportunidad. Y empezarán a negociar el acuerdo extrajudicial con todos tus acreedores. Tienes que conocer además que hay muchos abogados que el pago de su servicio lo cobran ya cuando te condenan todas las deudas. Es decir, tienes que buscar esa facilidad y después te puede quedar una pequeña deuda que después hablaré de qué monto es, pero muy pequeña con relación a la deuda que actualmente tú tienes. Ahora te estarás preguntando, ¿quién puede acogerse a esta ley? Pues en realidad es todo el mundo, pensionistas, personas que sean autónomas, empresas, todas las personas que tengan una deuda pueden acogerse a esta ley sin ningún problema. Otra de las preguntas más frecuentes es que si te libras de todas las deudas para siempre. Bueno, lo primero que tienes que aprender en todo este proceso, cómo aprender en administración familiar para no volver a caer dentro de unos años en lo mismo. Pero sí te puedes librar de todas las deudas. Claro, hago un paréntesis, esto siempre que hagas las cosas de buena fe, no vaya a ser que tú empieces a generar crédito y a generar deuda para después poderte acoger a esta ley. Otra de las preguntas es cuánto puede durar este proceso. Puede durar entre 3 meses y 5 años, está en dependencia del monto de la deuda. Pero como promedio puede estar entre 1 año y medio todo este proceso. Pero te imaginas que después de 1 año y medio tú te quites toda esa preocupación de todos los meses con el tema de los pagos. Se recomienda que sea a partir de 8.000 euros la deuda, pero no es un patrón. Puedes prever que en los próximos meses tengas deuda y ya puedes buscar el servicio de un abogado para que te haga el estudio. Y otra de las preguntas, ¿cuáles son los requisitos? El primer requisito es que tienes que ser residente en España. En segundo lugar, estar en situación de insolvencia, que tus ingresos no te den para pagar los gastos. Tercero, ser deudor de buena fe. Esto quiere decir que no tengas sanciones administrativas, judiciales, ni de ningún tipo, por robo, hurto o lo que sea. Chicos, si te gusta el contenido, no dejes de suscribirte en el botoncito rojo que está aquí abajo. Es gratis y así nos apoya. Cuarto, tener 2 acreedores o más. No puede ser que si tengas la deuda de la hipoteca puedas acogerte a esta ley. Tienes que tener la hipoteca y otros gastos más. Y como quinto, no haberte acogido a esta ley en los últimos 5 años. Una noticia buena es que si eres deudor de buena fe, casi siempre cumples con los demás requisitos. Ahora hablemos de las preguntas más frecuentes y que más nos preocupa. Me voy a acoger a la ley de segunda oportunidad para quitarme las deudas, pero ¿pierdo mi hipoteca? No, nunca vas a perder tu hipoteca siempre que busques un buen abogado, porque si tienes una segunda vivienda en las montañas, en la playa, claro que esa la pierdes. Como también si tienes un coche de alta gama, también puedes perder el coche de alta gama. Si tienes muchos kilómetros, no. El objetivo de esta deuda es precisamente condenártela, pero no teniendo 2 casas, ni 3 coches de alta gama, ni otras cosas que te pueden facilitar después el buen desenvolvimiento para el futuro. El colmo es que pensarían que yo tengo 3 casas, mi casa habitual y 2 casas en la playa y 4 coches de lujo y me van a quitar las deudas de todos los créditos. No, tampoco sería de esa forma. En otras palabras, la segunda residencia que tenga o el coche de alta gama de 20.000 euros o de lo que sea, pueden condenármelo y quitármelo por completo. Otra de las dudas que muchos hay veces no se acogen a esta ley por el temor a un juicio. Pues le puedo decir que en la mayoría de los casos no vas a juicio, solo te hacen el dictamen y te llega a tu casa el resultado final. Y la pregunta más importante que se deben estar haciendo en estos momentos es cuánto costaría hacer este proceso con un abogado, porque solo no lo van a poder hacer. Siempre van a tener que acudir
a un especialista en la materia. Pues le voy a dar un rango, puede estar entre 2.000 o 4.000. Claro, te lo hacen a plazo sin intereses, que puede estar entre 150 y 200 euros mensuales. Pero cojan una calculadora y saquen las cuentas. Si tengo una deuda de 8.000 y después se me van a convertir entre 2.000 o 3.000 o 4.000, pero sin intereses, a razón de 150 o 200, ya podrán saber cuántos ahorran. Y por otra parte, la preocupación que tú estás pagando una deuda mensual de 200 euros a esos abogados, pero no la preocupación que te puedan quitar la casa o que te puedan quitar el coche o cualquiera de estas cosas que actualmente suceden aquí en España. Y otra de las preguntas que te puedes hacer, que tiene que ver viajando con tanda, con todo esto de la economía familiar. Está claro que si no tienes economía familiar, si no tienes poder de ahorro, claro que no vas a poder ir a una fiesta, no vas a poder coger un crucero, no puedes ir de vacaciones, no puedes ir a un restaurante, no puedes hacer nada. Por eso todo parte de la economía familiar que tengas. Te invito como siempre a que te suscribas, recuerden que es gratis y nos apoya. Y no olvides de buscar en YouTube la lista de reproducción cuánto cuesta vivir en Gran Canaria. Ahí te voy a hablar sobre dónde buscar trabajo, los trabajos más demandados, la compra del mes, que en el caso de nosotros 4 no nos pasamos de 300 euros al mes, muchos elementos y muchas cosas de hipoteca, alquiler, todo lo que tenga que ver con economía familiar lo puedes encontrar en nuestro canal. Hasta la próxima.